bienvenidos a Ecos del Más Allá. Hoy vamos a hablar de algo que puede parecer mucho más cercano de lo que te gustaría. Hoy no te voy a contar sobre fantasmas en castillos lejanos ni sobre criaturas que acechan en el bosque. No, esta vez vamos a hablar de algo que podría estar ocurriendo justo al otro lado de tu pared, tu vecino. Piensa en esto, ¿realmente conoces a las personas que viven junto a ti? Hoy vamos a explorar una historia que te hará dudar de cada persona que has visto cruzar la puerta de al lado. Todo comenzó en una pequeña ciudad, una ciudad como cualquier otra, con sus calles tranquilas, parques bien cuidados y vecinos que se saludaban de vez en cuando, pero sin llegar a conocerse demasiado. En una de esas casas vivía Javier, un hombre de unos 30 años, tranquilo, reservado. No era alguien que destacara ni por su apariencia ni por su personalidad. Pasaba desapercibido, como una sombra entre la multitud. Y, como la mayoría de nosotros, nunca se había preocupado por su vecino. Para Javier, su vecino era solo una figura borrosa que salía temprano por la mañana y regresaba al caer la noche. Nada fuera de lo común. Pero todo cambió una noche. Esa noche, Javier escuchó algo. Algo que lo despertó de un sueño profundo. Era un sonido tenue al principio, casi imperceptible, pero conforme pasaban los minutos, se fue haciendo más fuerte, más insistente. Un sonido que provenía de la casa de su vecino. Al principio, pensó que tal vez era algún ruido típico de la casa, tal vez las tuberías o el crujir de la madera. Pero no, este sonido era diferente. Eran golpes. 3 golpes lentos y constantes. 1, 2, 3. Y luego, silencio. Pasaron unos segundos, y de nuevo, los golpes. 1, 2, 3. Esto continuó durante lo que parecieron horas. Javier, intrigado pero también inquieto, decidió asomarse a la ventana. Tal vez su vecino estaba reparando algo a esa hora, aunque era bastante extraño hacerlo en plena madrugada. Al mirar hacia la casa de al lado, no vio nada fuera de lo común. Todas las luces estaban apagadas. La casa estaba sumida en la oscuridad total. Los golpes, sin embargo, continuaban. Javier se quedó observando, esperando ver alguna señal de movimiento, alguna luz encendiéndose. Pero nada. Solo los golpes, rítmicos, como un reloj siniestro que no quería detenerse. Al día siguiente, Javier se encontró con su vecino en la entrada del edificio. Era la primera vez en meses que se veían cara a cara. El vecino era un hombre mayor, con el rostro inexpresivo y los ojos hundidos, como si llevara mucho tiempo sin dormir. A pesar de su aspecto cansado, sonreía de manera extraña, una sonrisa que no parecía sincera. Javier, aún intrigado por lo que había escuchado la noche anterior, decidió preguntarle si había estado haciendo algún tipo de trabajo en su casa. No, respondió el vecino con una voz baja y suave. No he hecho nada en absoluto. Luego, sin decir más, entró a su casa y cerró la puerta de un portazo. Esa respuesta dejó a Javier con una sensación extraña. ¿Había sido todo producto de su imaginación? Pero esos golpes no podían haber sido su mente jugándole una mala pasada. Durante las semanas siguientes, Javier comenzó a notar más comportamientos extraños de su vecino. Lo veía salir de su casa en horas inusuales, como a las 3 o 4 de la madrugada, siempre solo, siempre con esa misma expresión inexpresiva en su rostro. A veces, no salía en absoluto, y su casa permanecía en completa oscuridad durante días. Otras veces, Javier notaba sombras moverse detrás de las cortinas, pero cuando miraba más de cerca, todo parecía quieto, como si nunca hubiera pasado nada. Los golpes también regresaron. A veces eran tan fuertes que hacían vibrar las paredes de la casa de Javier. Pero lo más inquietante no eran los golpes en sí, sino que siempre ocurrían en el mismo patrón, 3 golpes seguidos, una pausa, y luego 3 más. Este patrón se repetía noche tras noche, y Javier comenzaba a sentirse cada vez más nervioso. Era como si algo tratara de comunicarse, pero no podía entender el mensaje. Javier intentó ignorar lo que estaba sucediendo. Trató de convencer a sí mismo de que no era nada, que tal vez su vecino solo era un hombre excéntrico y que esos ruidos tenían una explicación lógica.
Pero su instinto le decía que algo estaba mal. Muy mal. Decidió empezar a observar más de cerca. Cada vez que escuchaba los golpes, se acercaba a la ventana, intentando ver algo, cualquier cosa que pudiera explicarlo. Una noche, mientras observaba la casa de su vecino desde su ventana, vio algo que lo dejó helado. A través de una pequeña rendija en la cortina del vecino, Javier pudo ver una figura en el interior de la casa. No era su vecino. Era alguien más. Parecía una mujer, pero su rostro estaba oculto en las sombras. La figura estaba de pie, completamente inmóvil, mirando hacia la ventana como si supiera que Javier estaba allí, observando. Entonces, sin previo aviso, la figura desapareció de la vista. Javier retrocedió rápidamente, el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. Esa noche, no pudo dormir. ¿Quién era esa mujer? ¿Y por qué estaba en la casa de su vecino? A la mañana siguiente, decidió que no podía seguir ignorando lo que estaba pasando. Algo en esa casa no estaba bien, y tenía que averiguarlo. Javier comenzó a investigar un poco sobre su vecino. Habló con otros vecinos del edificio, pero sorprendentemente, nadie parecía saber mucho sobre él. Algunos decían que había vivido allí durante años, pero nunca habían intercambiado más que unas pocas palabras. Otros ni siquiera estaban seguros de su nombre. Era como si el hombre no existiera. No tenía familia que lo visitara, ni amigos que lo acompañaran. Solo estaba él, siempre solo. Intrigado, Javier decidió buscar información en línea. Lo que encontró lo dejó perplejo. No había registros de su vecino. Ningún perfil en redes sociales, ninguna foto, nada. Era como si el hombre fuera un fantasma. Javier, cada vez más inquieto, decidió que tenía que enfrentarse a su vecino directamente. Esa misma noche, cuando los golpes comenzaron de nuevo, salió de su casa y se dirigió a la puerta de su vecino. Golpeó la puerta. 1, 2, 3. No hubo respuesta. Golpeó de nuevo, esta vez más fuerte. 1, 2, 3. Nada. Pero los golpes desde el interior continuaban. Desesperado, decidió girar el pomo de la puerta. Para su sorpresa, estaba abierta. Al entrar, la oscuridad lo envolvió por completo. La casa olía a humedad y a algo más, algo que no podía identificar. Avanzó lentamente, siguiendo el sonido de los golpes, que ahora eran mucho más intensos. Cada paso que daba le hacía sentir que se adentraba en algo que no debía descubrir. Finalmente, llegó a una puerta en el pasillo. Los golpes provenían de allí. Con el corazón en la garganta, Javier abrió la puerta y lo que vio lo dejó paralizado. Allí, en el centro de una habitación vacía, estaba su vecino, golpeando rítmicamente el suelo con las manos. Su rostro estaba cubierto de sudor, y sus ojos estaban completamente vacíos, como si no estuviera realmente allí. Pero lo peor no era eso. Lo peor era lo que había detrás de él. En la pared, colgaba un espejo enorme. Y, en el reflejo del espejo, Javier pudo ver claramente a la mujer que había visto antes. Estaba de pie, justo detrás de su vecino, observándolo. Pero lo más aterrador era que la mujer no tenía rostro. Su piel era lisa, sin ojos, sin boca, sin nada. Solo una presencia espectral que parecía controlar cada movimiento de su vecino. Javier salió corriendo de la casa, sin mirar atrás. Nunca más volvió a ver a su vecino. Días después, descubrió que la casa había quedado vacía. Nadie sabía a dónde había ido. Pero los golpes nunca cesaron. Incluso hoy en día, a veces en plena madrugada, Javier escucha esos 3 golpes. 1, 2, 3. Y siempre se pregunta, ¿realmente fue solo su imaginación? ¿O algo mucho más oscuro sigue viviendo al otro lado de la pared? Así que, si alguna vez escuchas ruidos extraños en la casa de tu vecino, piensa 2 veces antes de ignorarlos. Porque a veces, lo que creemos que es un simple sonido, puede ser la señal de que algo mucho más siniestro está ocurriendo, justo al lado.